al vocero de la Cámara de Transporte de Larga Distancia, CELADI, el señor Gustavo Gaona. Gustavo, mi nombre es Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, muy bien. Bueno, tengo entendido que hay importantes reuniones de parte de todo el sector porque están teniendo muchos problemas con el tema combustible, los precios, los costos. ¿Cómo está la cosa, Gustavo? Sí, la verdad que está, así como lo describís muy bien vos, está muy complicada. Recordarán que hace un par de semanas el gobierno, digamos, por la disparada del dólar, dictó el congelamiento de los combustibles. Lo cierto es que a la semana de eso salió un nuevo decreto en el cual se descongelaba el precio para los consumidores de combustible mayorista. ¿Quiénes son los consumidores mayoristas? Y entre ellos está la minería, los buques de ultramar, algo del campo, pero también está el transporte. Entonces nos encontramos que en tan solo 48 horas las empresas de ómnibus de todo el país comienzan a recibir facturas con incrementos del 15, del 20, del 22 hasta el 25%, ¿no? Esto generó una situación de alarma muy grande, porque vale recordar que el ómnibus no tiene, a diferencia de otros medios de transporte, algún subsidio que contenga los aumentos y demás. Entonces, la verdad que estamos preocupados y nos encontramos ante la disyuntiva de trasladarlo a la tarifa, siendo que en los últimos años hemos perdido muchos pasajeros a costa de la dificultad que tienen muchas personas para viajar, o reducir servicios, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy preocupante y vale recordar que el transporte terrestre, en el caso del ómnibus de larga distancia, no solo conecta más de 1.600 destinos en Argentina, destinos esenciales y destinos que no cuentan con otra modalidad, sino que además es un servicio público, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y cómo pega el último aumento que parecía que iba a estar congelado hasta el 12 más o menos hasta mediados de noviembre, y de golpe apareció un 4% generalizado de aumento del combustible, digo, ¿no? Claro, bueno, lo que sí, exactamente, digamos, nosotros, insisto, el que compramos es en gran cantidad, se llama granel. Claro. Tenemos nuestros propios tanques, tenemos que pagar a la gente también que cargue en el surtidor, tenemos otros costos. En surtidor minorista aumentó un 3 o un 4%, pero como te decía, a nosotros nos aumentó un 25%, y ya las petroleras dejaron ver que también ese 3 o 4 lo estaría trasladando también al transporte, digamos, a nosotros como consumidores mayoristas. La realidad es que esto produce algo que es bastante inédito y que no tenemos mucho recuerdo que se haya producido antes, que es que el precio del litro de gasoil para una empresa de transporte que compra ya millones de litros, que tiene sus propios tanques y demás, es más caro que lo que sale en estación de servicio, ¿no? Ajá, bueno, esta sí que no se puede creer. ¿Y claro, cómo se explica entonces, eso? ¿Cómo es bueno, posible? eso se explica, entendemos nosotros, que cuando se libera solo para el mayorista y de algún lugar las petroleras querían cobrar lo que no estaban cobrando supuestamente en la estación de servicio, y esto es lo que a nosotros nos genera preocupación, porque entendemos que el decreto original del presidente lo que pretendía era cuidar el bolsillo de los argentinos, y la verdad es que terminaron castigando a quien viaja, digamos, en transporte terrestre, que, insisto, en muchos casos no cuenta con otro medio. ¿Y por qué digo castigar? Porque vale recordar que nosotros, lo dije al comienzo, somos un servicio público. Entonces, nuestra tarifa no es que viene una empresa y dice, yo quiero cobrar tanto, más allá que tiene posibilidades de moverse en una banda tarifaria. La realidad es que el precio del boleto lo determina la Secretaría de Transporte, y lo hace en función de nuestros costos. Si nuestros costos suben, la tarifa sube. Entonces, le hemos planteado al Estado, seamos eficientes, seamos cuidadosos, porque esto termina en la tarifa. Y sabemos que por fuera de lo que es un fin de semana largo, una vacación de verano o invierno, donde se viaja mucho por placer y por turismo, y alguien puede hacerlo o elegir no hacerlo, el resto del año quien viaja lo hace por necesidades Claro, de trabajo, claro. familiares, de salud, y muchas veces no puede darse el lujo de decir, bueno, no, está caro, no viajo, tiene que viajar. Entonces, nosotros entendemos este acto de alguna manera discriminatorio hacia el transporte generó algo que es inusual, que es que el auto particular pague menos que el servicio público. Pague menos el precio del litro de gasoil que el servicio público. Qué increíble, increíble. La verdad que es complejo. Nosotros a veces cuando explicamos esto siempre decimos, no es un problema de la empresa o del empresario, es un problema del servicio público. Y eso es potestad de todos los argentinos, ¿no? Claro. No, ¿sabés qué estoy viendo, Gustavo? Sí. Algo que... ¿Vos sos periodista? Yo soy comunicador social, si se quiere decir. No, porque veo que explicás muy bien, o sea, tenés un estilo como de periodista acostumbrado a transmitir con mucha claridad y puntualmente como vocero de la Cámara de Transporte de Larga Distancia. Un tema complicado es muy fácil. Y estoy Claro. pensando que
viste, cuando en economía se habla de las externalidades de toda política, vos cuando aplicás una política económica tiene externalidades negativas o positivas. Ahora, lo que no podés hacer es algo en un parche, porque empieza a estallar por todos lados, va trayendo como un efecto dominó cuestiones que eran impensadas, pero que todo tiene que ver con todo. O sea, el manejo ya original de la dolarización de la energía en la Argentina por parte de Aranguren hace 2 años, 3 años, ha traído que, claro, aparejado que haya todo un brete que no se sabe cómo salir ahora. Exacto, a veces se toman las medidas y en la velocidad de la medida claro. Nosotros decimos se les pasa algún detalle y empieza ¡pum! Después Tal cual. a surgir. Este fue un caso puntual y se produjo esto, insisto, de verdad que no es solo el impacto para las empresas, tenés muchísimos pueblos, muchísimas ciudades, muchísimas economías regionales que se ven impactadas. Entonces nosotros ahora nos encontramos ante una alternativa, es decir, o la empresa afronta el incremento, que es muy complicado. Hay un dato que no es menor, en los últimos 4 años tuvimos una inflación del 230%, pero este sector intentó aumentar mucho menos la tarifa, cerca del 130%. Debemos ser de las pocas actividades que fuimos por debajo de la inflación y bastante por debajo. Entonces, o la empresa trata de absorber lo que hoy es muy difícil, o lo traslada a la tarifa, y tenemos el problema que seguimos teniendo, que cuanto más aumentas, menos pasajeros tenés, o lo que hoy se está analizando, que es, bueno, reduzco frecuencia. El problema es que, bueno, obviamente eso impacta sobre la vida y la realidad de todos los argentinos, ¿no? Porque en un pueblo donde una ciudad que viajaba 2 o 3 veces por día, tiene que pasar a viajar 1, o si viajaba una vez, tiene que empezar a viajar algunas veces a la semana, y esto es lo que queremos evitar, esto es lo que le hemos planteado a la Autoridad Nacional, y en principio para que revea la medida, que en el caso puntual, insisto, porque esto afecta a todo el transporte, pero en el caso puntual de la larga distancia, al no tener ni el boleto, ni la compañía, ningún tipo de subsidio, ni nada, impacta directo, digamos, no lo puede contener, y este es nuestro temor, ¿no? Sí, no, aparte que tema de fondo que tiene que ver con esto, los ferrocarriles los eliminaron prácticamente los ramales de ferrocarril que llegaban a distintos pueblos, aerolínea que está en una crisis, las low cost que hacen el negocio que les conviene, el combustible que asfixia cada vez más a ustedes, o sea, bueno, en fin, esto es mi opinión personal, no te complico. Es una situación compleja y vos lo decís muy bien, y nosotros siempre decimos la frase de hay que defender al servicio público, hay que defender al derecho de los argentinos que están comunicados, y a veces por ahí los pasajeros se pueden enojar por nosotros, por si sube la tarifa o algo, o por alguna cuestión, pero nosotros decimos es importante cuidar al servicio público y defenderlo, porque alguna vez tuvimos los trenes y después cuando no los tuvimos más los extrañamos. No hagamos eso con el transporte terrestre, porque bien lo decías vos, el transporte aéreo que llegó y es una realidad, pero conecta 45 destinos. El ómnibus conecta 1.600, y si el ómnibus deja de existir o bajan sus frecuencias o deja de estar esa posibilidad, bueno, va a haber muchos pueblos y ciudades que lo van a necesitar y lo van a sufrir, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, medidas, alguna medida, algún diálogo, hay algún puente abierto, ¿qué se espera para las próximas horas, Gustavo? Bueno, sí, diálogo por supuesto hay, porque digamos es permanente con las autoridades. Lo cierto es que en concreto todavía no hay nada. En principio le hemos pedido que hagan una especie de marcha atrás o excepción, o que nos igualen por lo menos con el precio del surtidor minorista, para que no se genere este descalabro de un combustible más barato en la estación de servicio que al por mayor. Y después si hay algunas propuestas de revisión de algunas medidas que podrían hacer más eficientes nuestros costos, que es lo que apuntamos, insisto, como para sostener la tarifa y no tener que seguir incrementándola, ¿no? Está por ahora, existe la posibilidad de un paro, de una medida de esfuerzo, por ahora está descartado. No, de nuestra parte eso está descartado. Lo que sí le hemos anunciado al gobierno y le hemos advertido es que lamentablemente que si no podemos encontrar una solución como medida para bajar los costos, sí va a haber que reducir frecuencias y servicios en todo el país, y una buena cantidad en las próximas semanas. No como una medida de paro, sino como una medida de sostener los números y mantener los costos y que no se sigan disparando, ¿no? Entonces, porque sobre todo en esta época del año donde hay poca demanda, muchas veces cuando sale colectivo sale a la mitad vacío, entonces bueno, nada, juntar frecuencias, pero lógicamente que esto afecta totalmente a las necesidades de los pasajeros, sí, ¿no? sí, mira, sin una pavada lo que voy a decir, pero lo vas a entender. Por ejemplo, yo tenía una combi que me llevaba a La Matanza, a la universidad donde yo voy a la tarde, que salía a las 15. Como se redujeron el servicio, ahora sale 15:30, ya no me sirve, ya no la puedo tomar.
Exactamente, esa es la realidad. Así que muchos tipos que tienen que ir por viajantes de comercio, contratos, bueno, las miles de actividades que hay en el país, capaz que tiene que ir a un lugar y no tiene al otro día y ya no puede usar, tiene que pensar en otro. Exactamente así como lo describís es la situación, es lo que queremos evitar, pero insisto, si no le encontramos una solución al problema de fondo, vamos a ir rumbo a ese escenario y entendemos que no es bueno para nadie. ¿Cuánta Pero gente la verdad depende, Gustavo, de trabajo de todo el servicio? bueno, en la actualidad tenemos cerca de unos 15.600, 15.800 personas trabajando en la actividad, unas 25.000 puestos de trabajo indirectos, y después lo que no está medido, y que creo que lo más importante es todo lo que genera económicamente la conexión y la comunicación de los ómnibus en todo el país, las economías regionales, la generación de empleo, porque nosotros, en el ómnibus no solo viaja el pasajero, viaja el correo, hoy en día es muy común que no sé, una persona acá en Buenos Aires compre un producto manufacturado de un pueblo de Santiago del Estero o una ciudad de Salta se haya comprado un repuesto de algo en la ciudad de San Martín en Buenos Aires. Entonces, no solo traemos a las personas, sino que traemos al progreso, al trabajo, a la conectividad, en fin, y eso sí que es inmedible. Realmente no tenemos el número, pero sabemos que es el valor más fuerte que tiene esta actividad. Absolutamente. Gustavo, gracias por habernos atendido. Estamos en contacto para cualquier novedad. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Nuestra obligación. Gracias. El vocero de la Cámara de Transporte de Larga Distancia, CELADI, Gustavo Gaona, Claro, el lío que se arma cuando vos crees que la mano invisible del mercado va a solucionar todo, y después tenés que hacer políticas todo al revés de lo que hiciste en 4 años porque armaste un lío bárbaro. Cuando empezás a tapar agujeros te salta por todos lados. Entonces hoy es el disparate que como las petroleras quieren cobrar en dólares toda la energía y vos tenés que subsidiar a algunos, frenar a otros porque se te va todo el tejido social y tenés un desastre total, se llega al disparate que el transporte de larga distancia paga el gasoil más caro, comprando millones de litros, que lo que pagás vos con tu auto en la estación de servicio.